vamos a abordar la textura anatómica de las plantas, fundamentalmente haciendo énfasis en los tejidos conductores, xilema y floema, que forman parte vascular. Recordemos que los tejidos podían clasificarse por su tipo como simples o compuestos, de acuerdo a las células que los conforman, por su origen u ontogenia en tejidos embrionarios, llamados también meristemáticos, o adultos, que también se conocen como diferenciados, y por su función, tejidos meristemáticos, protectores, parenquimáticos, mecánicos o conductores. Los tejidos conductores originados por el procambium, el floema y el xilema primarios. Los sistemas xilema primario y floema primario, que luego derivarán en dicotiledóneas, en xilema y floemas secundarios, tienen función de conducción y forman parte del sistema vascular. En teóricos anteriores ya hemos estudiado el sistema dérmico y el sistema fundamental y sus respectivos tejidos y funciones. Vasculares se disponen a lo largo del cuerpo de la planta. Con flechas rojas se representa al xilema, con flechas azules al floema, que conforman como si fuesen las venas y arterias de un aparato circulatorio, de un sistema circulatorio de animales superiores. Los vamos a encontrar en los cilindros centrales de raíces, en acecillos conductores, en los tallos y hojas, por ejemplo, como vemos en las fotografías de la derecha. El floema y el xilema son tejidos que tienen en general forma alargada para favorecer el transporte de sustancias que van a realizar. El xilema transportará los productos que absorbe junto con el agua y el floema los de la fotosíntesis. Poseen paredes terminales, en general oblicuas, están unidos unas células con las otras formando verdaderos tubos de conducción y forman un sistema continuo a lo largo de la planta. Como dije, transporta agua y solutos, desde las raíces hasta las hojas, y fluye en un solo sentido, es unidireccional, desde las raíces hacia el follaje. En cambio, el floema, que transporta los productos de la fotosíntesis, el flujo es bidireccional y transporta estos productos desde las hojas hacia las raíces y viceversa. Citológicamente a cada uno de estos sistemas, que esta forma, que son células especializadas, elementos de sostén y células de almacenamiento, denominadas A, B y C para su fácil interpretación. Dentro de los elementos conductores podemos diferenciar los miembros de vaso y las traqueidas. En las células especializadas en el sostén, las fibras libriformes y las fibrotraqueidas. Y como elementos de almacenamiento, células parenquimales. Viendo principalmente las células conductoras. Podemos diferenciar los miembros de vaso de las traqueidas. Nosotros vamos a abocarnos fundamentalmente, porque estudiamos angiospermas, a los miembros de vaso, ya que las traqueidas son más frecuentes en el grupo de las gimnospermas. Las células conductoras, alargadas, son células muertas a la madurez, con paredes secundarias lignificadas, por lo tanto las conexiones intercelulares en las paredes laterales son puntuaciones y en las paredes terminales perforaciones. Tienen sus extremos en bisel, en corte transversal se las observa poligonales, como dijimos son células muertas, con paredes secundarias lignificadas, y tienen un lumen en lo que era el citoplasma, con puntuaciones simples o rebordeadas que conectan una célula con otra y no hay perforaciones. Características de las gimnospermas, aunque también a veces pueden aparecer en algunas angiospermas. Vaso tienen paredes más gruesas y lignificadas. En las paredes laterales vamos a encontrar puntuaciones, mientras que en las paredes terminales
las conexiones intercelulares son a través de perforaciones o placas perforadas. En corte transversal las vamos a ver con un contorno circular y son más evolucionadas que estas células que las traqueidas. Que encontramos en los extremos o en las paredes terminales pueden tener diferentes formas, como vemos aquí, con apéndices, a veces placas perforadas que son simples, como si fuesen un agujero, una verdadera discontinuidad en la deposición de paredes secundarias. En otros casos se las ve con más cantidad de perforaciones, formando una especie de escalera o bien una especie de colador. En ese caso se llaman escaleriforme, la que parece escalera, y foraminada, la que parece un colador. Tenemos diferentes placas perforadas en las paredes terminales, podemos diferenciar patrones de espesamientos de las paredes secundarias a lo largo de estos vasos conductores. Y así pasamos de elementos conductores de los primeros cilemas que aparecen en la planta, que se denominan protocilema, en una deposición de forma de anillo o anular. Luego vamos teniendo una forma de hélice o helicoidal, pasando por una deposición escalariforme hasta terminar en una punteada, que sería la forma más evolucionada de deposición de esta pared secundaria. Podemos encontrar que se originan también del procambio. Las fibras libriformes, que son de paredes muy gruesas y con puntuaciones simples, y las fibras traqueidas, que tienen paredes más gruesas que las traqueidas y puntuaciones rebordeadas. Ambas sí. Las células parenquimáticas con paredes secundarias que vamos a encontrarlas con paredes secundarias, pero sin embargo van a tener contenido vivo y van a acumular sustancias como pueden ser almidón, grasas, taninos, y también se originan a partir del procambio. Son las que vemos de color azulino al lado de los elementos conductores que se ven en la fotografía hacia la derecha, las que se remarcan con el color azul. Este va a transportar tanto compuestos naturales, productos de la fotosíntesis, como algunos compuestos sintéticos. Por eso la importancia de conocer sus características, ya que a través de él se van a transportar los herbicidas, las hormonas de crecimiento, otros reguladores, fungicidas, insecticidas. También en este tejido, que es complejo porque tiene distintos tipos de células, vamos a encontrar las células conductoras o elementos cribosos, donde podemos diferenciar los miembros de tubo criboso y células cribosas, elementos de sostén, que son fibras y esclereidas, y células acompañantes, especializadas o no en el transporte que acompañarán a los elementos conductores. Elementos cribosos son miembros del tubo criboso y células cribosas. Sus características principales es que en este caso tienen pared primaria y sus protoplastos o citoplasmas están modificados. Por tener pared celular primaria, las conexiones intercelulares van a ser áreas cribosas por donde se van a conectar los protoplastos por medio de plasmodesmos, y placas cribosas donde vamos a encontrar varias áreas cribosas relacionadas. En los elementos de tubo criboso vamos a encontrar placas cribosas que no lo veremos en las células cribosas, en las que va a haber solamente áreas de este tipo. Vemos en un miembro de tubo criboso la pared primaria, que va a tener mucha celulosa, la proteína P, que es una proteína característica de este tejido, que va a permitir a través de los plasmodesmos conectar una célula con otra. Estas células son desorganizadas y son anucleadas, o sea, no tienen núcleo. Y vamos a ver que se conectan un miembro de un miembro de tubo criboso con el otro a través de placas cribosas en las paredes terminales y áreas cribosas en las paredes laterales. Estas células o miembros de tubo criboso están acompañados por una célula acompañante por la cual
con la cual se van a conectar. La diferencia con las células cribosas, que están presentes en grupos de plantas más primitivos, como las gimnospermas, es que son células alargadas con áreas cribosas sin proteína P. En cambio, los miembros de tubo criboso son más cortos, con placas cribosas y áreas cribosas, como mencioné antes, generalmente tienen proteína P y acompañados por esas células acompañantes parenquimáticas y son características como elementos que acompañan al sostén. Podemos diferenciar generalmente poco lignificadas, que pueden tener incluso en algunos casos citoplasma y ser células vivas y ayudar al almacenamiento. Y las esclereidas, que generalmente están en las partes más viejas, que se producen como resultado, se esclerosan o mueren. Y como células de almacenamiento, vamos a encontrar células especializadas, acompañantes, que se originan simultáneamente con los elementos conductores de los miembros de tubo criboso y células del parénquima floemático no especializadas. Es importante destacar que las células acompañantes tienen un origen común con los miembros de tubo criboso y por mitosis, esas células del procambium que van a originar los miembros de tubo criboso se van a diferenciar formando por un lado el elemento conductor y por otro lado la célula acompañante. Que no son estas células acompañantes especiales, son células parenquimáticas no especializadas que en general almacenan sustancias como almidón, grasa y taninos y participan en la carga y descarga de las sustancias transportadas por los elementos cribosos. Recordemos que esto que hemos estado estudiando, xilema y floema primarios, fueron originados a partir del procambium, mientras que el cambium será el responsable de formar los tejidos conductores secundarios, que son el xilema y el floema secundarios, característicos de la estructura secundaria presente en la subclase dicotiledóneas. Atención.